paso a presentar a nuestra primera ponente, que es Pilar López Díez, que lo único que podemos decir de ella como resumen es que es una gran experta en el tema de comunicar en violencia de género. Ella es licenciada en Periodismo y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en muchos medios como Cadena SER, Onda Madrid, Radio Nacional de España. Ha sido docente sobre género y comunicación en diversas universidades como la Pontificia de Salamanca, la Universidad de Castilla-La Mancha, La Coruña, Málaga y la Universidad de Granada. Desde el año 2001 ha dado más de 300 conferencias en España, en México, Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile, medio mundo, vamos. Ha impartido cursos y ha formado a periodistas de Radio Televisión Española, de Euskal Telebista, el Canal Sur, el canal de Radio Televisión de Galicia y la única radiotelevisión pública o privada en el mundo que se ha planteado formar a toda su plantilla en violencia de género y comunicación ha sido el ente público de Castilla-La Mancha, donde Pilar ya ha formado desde el año 2007 hasta el 2019 a 180 periodistas, realizadores, cámaras, etcétera, de un total de 460 personas. Participó en la elaboración del primer manual de urgencia para tratar noticias sobre violencia de género en el año 2002 para Radio Televisión Española. Adoptado también por el periódico ABC, la emisora Onda Cero y las televisiones privadas Telecinco, Antena 3 y Canal Plus y las autonómicas, excepto la catalana y la vasca. Ha formado asimismo en perspectiva de género en comunicación a otros colectivos involucrados en la lucha contra la violencia de género, como personal médico de la abogacía, educación, judicatura, fiscalía, asistencia social, fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado y otros. De 2009 a 2011 formó parte del grupo de personas expertas impulsado desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para el asesoramiento y formación de periodistas en el tratamiento de este tema en los medios de comunicación audiovisuales. Por último, ha escrito y publicado y participado como editora y asesora en numerosos artículos sobre esta especialidad. Sin más, con esta presentación breve de un currículum muy amplio y una larga trayectoria profesional, doy paso a Pilar. Gracias. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Es absolutamente fundamental que desde las instituciones se lleven a cabo proyectos y no se dejen de llevar a cabo proyectos de este tipo. Como muy bien sabéis y como se puso de manifiesto en prácticamente todas las experiencias en las que he participado, este problema es un problema universal, es un problema que, como luego veremos, no afecta solo a las clases sociales. Vamos a ver si podemos pasar las diapositivas, porque tenemos aquí la carátula. Perfecto, ya estamos. Bien, decíamos, muchísimas gracias a la Unidad de Violencia contra la Mujer de Menorca, y viendo la universalidad del problema, escuchando lo que acaban de presentar de mi experiencia, después de 20 años llego aquí y voy a ser absolutamente clara con lo que después de más de 20 años he llegado a la conclusión de todo lo que estamos haciendo aquí, y no solamente en este país, sino también en otros países. Como muy bien dice el título largo que puse, lo primero que quiero destacar es lo positivo. En España somos pioneros, somos pioneras en la lucha contra la violencia de género. Si cogéis cualquier periódico
no vamos a ir a la India, pero cualquier periódico, incluso tan reconocido como The Guardian, vamos a encontrar el primer problema, y es que hablan de violencia doméstica. Y hablan de violencia doméstica, que es la que se ejerce en el ámbito doméstico entre un hombre y una mujer. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Y si hablamos de violencia contra la mujer, estamos evitando el sujeto de la oración. Y el sujeto de la oración, por desgracia, y me están escuchando 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que pertenecen al sexo masculino, construido también como género masculino, ese es el problema, tienen que saber que desde siempre está teorizado por la gran feminista Amelia Valcárcel, desde siempre tenemos problemas para señalar a los hombres que cometen determinados, digamos, delitos. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de que la construcción de género va encaminada a que ni nosotras, que somos el objeto de ese maltrato, de esa violencia, nos atrevamos a señalar, como veremos luego que hacen los medios de comunicación, a los que son realmente el sujeto de la oración. Y el sujeto de la oración son los hombres. Si no nos enfrentamos y si los hombres no cogen este problema mayoritariamente, vamos a seguir toda la vida aguantando la violencia masculina contra las mujeres. Somos pioneras y lo voy a demostrar. El objetivo que me planteo es demostrar que efectivamente España lo hemos hecho muy bien y lo estamos haciendo bastante bien. Si me da tiempo hablaré de la violencia estructural, que sería una ponencia en sí misma, y por qué es necesario nombrar al sujeto de la noticia, que sería el asesino, el agresor, el delincuente. Y yo hablo para los medios de comunicación y digo que estas definiciones tienen que salir en los medios de comunicación, porque como veremos luego, los 469 individuos que están en la cárcel en estos momentos por ser asesinos de mujeres no se consideran culpables. No se consideran culpables de este problema. Y eso es grave. Y tienen que los medios pensar que son los que dan publicidad al problema. ¿Por qué un individuo que está en la cárcel condenado por haber asesinado a su compañera sentimental no se considera responsable de un asesinato? Eso es grave. ¿Cómo es que no se considera? Porque los medios no señalan físicamente. Bien, si os dais cuenta en este dato, que si alguien tiene interés, esto es un estudio, Reporting Domestic Violence o something like that. Si nos damos cuenta, España es el número 1 en cuanto a noticias de violencia contra las mujeres o violencia masculina contra las mujeres. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, un país como Alemania está en el puesto 27 de los 28 que se analizaron en esta investigación. Y el Reino Unido, un 48% de noticias sobre violencia de género. En 2014 hubo un estudio muy importante de esta Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea, que se hicieron 42.000 entrevistas en 28 países. Y en España se hicieron casi 8.000 entrevistas a las mujeres. Pues que con 526 noticias, es otra fuente para ver cómo lo hemos hecho bastante bien. España es el país que más noticias publicó de los 28 sobre violencia contra las mujeres. Si os dais cuenta que al principio sigo hablando de violencia contra las mujeres, que si os dais cuenta tampoco aparece el sujeto. Violencia, ¿no? Violence against women. No aparece el sujeto.
En online se hizo el estudio en Televisión Española, El Confidencial, La Vanguardia, 20 Minutos y ABC. Y en papel, El País, El Mundo Público y La Razón. Y después de España sigue Suecia, que con 9,5 millones de habitantes, fijaros que en España tenemos casi 50 millones, publicó 489 noticias. Pero no tiene nada que ver el fondo del asunto, el fondo de cómo se elabora esa noticia, desde qué perspectiva se elabora esa noticia comparado con Suecia. Bien, este es un manual que yo recomendaría a todo el mundo que quisiera ver qué es lo que se está haciendo. De noviembre del 19, informar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Sí, seguimos sin sujeto. Bien, fijaos, y estamos, si os dais cuenta, estábamos hablando de un informe de la UNESCO. Y fijaos lo que dice la UNESCO en el 19, que ahora, por supuesto, estarían totalmente de acuerdo en decir esto. La violencia ejercida contra las mujeres y las niñas no conoce fronteras geográficas. Si bien el riesgo de padecer violencia es mayor para las mujeres pobres o inmigrantes, la violencia de género, daos cuenta que está bien definida en este caso, violencia de género. Luego veremos lo que dice nuestra ley del 2004, que es lo más avanzado que hay en el mundo, donde claramente señala que es la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres para dominarlas y controlarlas, someterlas y, si llega el caso, matarlas. Y aquí lo que definen bien, violencia de género no es una característica específica de ninguna cultura, religión o clase social en particular. Más aún, esta violencia no siempre expresa la dominación masculina. Y estamos hablando de violencia de género, que las que tendría que decir quienes tenemos las ideas claras y lo hemos estudiado, sabríamos que es la violencia ejercida por una parte sobre la otra. No siempre expresa la dominación masculina. En algunos casos es ejercida por mujeres. Está claro que quien hizo este informe no tenía en absolutamente claro que ahí tendría que haber puesto la violencia doméstica. Que claro que existe la violencia doméstica. Y claro que hay mujeres que dan un sopapo. Y claro que hay mujeres que pueden llegar hasta matar. Pero cuidado, esta es la gran diferencia. Que haya mujeres que estén dispuestas y que puedan, y que tengan, por cierto, la fuerza suficiente para llegar a matar a un hombre, sí que existe, claro que existe todo en la vida. Pero cuando estamos hablando de violencia estructural, es violencia construida en una sociedad por parte de quienes tienen el poder, por muchas circunstancias. No quiero llegar a cuando estábamos por las praderas detrás de los bisontes para poder comer. Y entonces ahí estaría justificado que un individuo de una masa corporal determinada y con unas características fisiológicas determinadas puede matar a más bisontes físicamente que una mujer que midiese 1,50 como mido yo, claro. Pero cuidado, eso estamos hablando de una situación muy anterior a lo que estamos hablando ahora. Por lo tanto, yo no niego que haya mujeres individualmente que hayan llegado a matar no solamente al marido, que a lo mejor no, a lo peor también era maltratada ella, no, pero incluso a su hijo o a su hija. No estamos hablando de ese tema, no estamos hablando de casos excepcionales. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una violencia que recorre la sociedad y que yo, por el simple hecho de tener una apariencia femenina, de género femenino que he sido construida, voy por la calle y todavía a mi edad me puede pasar cualquier cosa. Eso es de lo que yo estoy hablando. Y no estoy hablando de excepcionalidades, que por cierto tendría que pasar a la sección de sucesos. Bien. Este reporting sigue diciendo, fijaos qué cuidado tienen. O sea, cuando yo estoy pidiendo a la profesión periodística o a todo el mundo que esté hablando de violencia de género, que sea precisa en el lenguaje, en el sujeto de la oración, en qué verbos utiliza, si os dais cuenta en este informe, que ya ha sido en el 19, no estaba traducido al castellano, pero el otro día me lo he encontrado en castellano, dice, hacer que la persona que agrede
¿eh? No es la male violence, no. La persona que agrede sea el sujeto gramatical y semántico de la oración y del verbo. Según la policía, quien perpetró la agresión forzó a la víctima a hacer tal o cual cosa. No hacer que la víctima o sobreviviente sea el sujeto de la oración. La víctima hizo esto o lo otro contra su voluntad. Por cierto, esta recomendación que hacen aquí abajo, al final es muy conveniente. En este caso, lo están haciendo bien que la víctima no sea el sujeto de la oración, sino el perpetrator, que dicen ellos. Bien, fijaos cómo se siguen haciendo las cosas en ese informe que estoy diciendo del 2019, que la palabra víctima o víctimas en plural aparece 151 veces en el informe. Y mientras que el asesino, el sujeto de la oración, aparece 14 veces. Ni un 10%. No 150, no, ni un 10%. Bien, seguimos. Y vamos al punto fundamental de lo cual tendríamos que estar todas y todos orgullosos y orgullosas. Es la ley de Zapatero del 2004. La ley del 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Fijaros, este nombre, yo estaba en esa época por ahí, tuvimos que luchar muchísimo para que no saliese en el título de la ley violencia doméstica. Claro, no se entendía, estamos hablando del 14, pero se consiguió. Y por eso yo saludo lo que Zapatero en aquella época tuvo que tragar, que es tragar con una ley que dice lo siguiente: tiene por objeto esta ley actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, está señalado en rojo y con los caracteres muy grandes por algo, se ejerce sobre estas, sobre las mujeres, por parte, ahora sí entra el relativo, de quienes hayan sido o sean sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones sentimentales aún sin convivencia. Es decir, esto es lo que hay que exigir a los medios de comunicación, que digan, porque no hay que olvidar que los medios de comunicación es una institución que sirve para hacer a las personas más libres y capaces de gobernarse a sí mismas. Mi audiencia, si soy directora, si soy director de un centro que está publicando, una institución que está publicando un medio, mi objetivo no es conseguir mayor publicidad para que los dueños de ese medio consigan beneficios. No, mi objetivo es, ni más ni menos, hacer una ciudadanía libre, capaz de gobernarse a sí misma. Es decir, esta es la razón por la cual existe la violencia de género. Está escrita en la ley, y no de ayer. Estamos en 2021 y esta es una ley del 2004. O sea, 2004 a 2021, dentro de 3 años, tenemos 20 años. Siempre digo que es la diapositiva más importante que puedo utilizar en mis conferencias. Bien, ¿hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. Informamos de la violencia de género en España y no de la violencia doméstica. Y quien quiera, que claro, tiene que saber qué es la violencia de género, pero se lo podemos explicar. Fijaos, en The Guardian, en el Reino Unido, la gender-based violence, la violencia basada en el género, esto les costó muchísimo entrar en ello. Les costó mucho quitarse la domestic violence. Hay 15.800 entradas cuando yo hice esa investigación. En la violencia doméstica, 48.700. Es decir, siguen en lo mismo. Tenemos que seguir avanzando. Y yo digo ahí, informando. Yo ya no hablo de violencia de género. ¿Por qué? Porque faltan 3 años para 20 años de la violencia de género que dijo nuestra ley. Si hoy hubiese que hacer esta ley, habría que hablar de la violencia masculina contra las mujeres.
Male Violence Against Women. Bueno, por ejemplo, traigo una diapositiva de la CNN que sí que hablan de male violence, que es la cosa clara. Sin que ningún hombre se enfade, hay que considerar que la construcción de la masculinidad contra la cual ellos deberían ser el aladiz y los primeros en luchar contra esa construcción de superioridad masculina respecto a los hombres, deberían ser los más interesados en que esa construcción de su identidad no les lleve a ser delincuentes. Y delincuentes es maltratar a una persona por el simple hecho de haber nacido con unas características sexuales femeninas. Hemos avanzado también, digo, tengo un informe del Instituto de la Mujer precioso de 1988. Cuando estaba Carlota Bustelo, yo ya estaba relacionada con el Instituto de la Mujer. Y esta es una noticia que yo tengo del ABC. Fijaos, ¿no? En ese momento habrían matado a una mujer que además me parece que era en el ascensor de la prensa de la Gran Vía de Madrid. Generalmente en el texto, las ilustraciones y generalmente, pongo siempre, no hay morbo. No hay morbo, como podríamos ver aquí. Fijaos en el Clarín de Argentina lo que dicen. Según lo expuesto por la acusación, los imputados utilizaron una soga o cordón grueso con 2 piedras atadas en sus extremos para estrangular a la víctima, con la intención de causar su muerte provocándole el fallecimiento por estrangulación y sofocación. Esto es reciente del Clarín. Esto no lo encontramos en este país en ningún medio de comunicación, ni escrito, ni desde luego el famoso manual del que hablábamos del 2001 de Radio Televisión Española, en el que yo participé. Fijaos, esta es la noticia del país. Y fijaos qué gráfico, tengo por ahí el autor, pero no lo he puesto. Fijaos, un hombre con los pantalones bajados, una mujer, por supuesto, enseñando pierna, etcétera, etcétera. Estamos hablando del 2001. Estamos hablando de hace 20 años. Esto no lo encontramos hoy. Esto no lo permitiría el país que hoy saliese esta ilustración de este asesinato. Por lo tanto, hemos avanzado. Hemos avanzado también en ampliar el campo de representación de las mujeres. Aquí estamos, bueno, podía coger cualquier cosa, ¿no? La cara más secreta de Clara Campoamor, un nuevo libro que recoge sus textos. Y esto estamos hablando del 18 de enero del 2019, pero ahora muchísimo más. Todo el mundo lo sabe, que los medios de comunicación recogen las aportaciones de las mujeres en muchísimos campos. Sabemos perfectamente, tendría que haber puesto y actualizado esta diapositiva. ¿Con quién? Con la mujer que ha descubierto. Ya lo sé que es un equipo. Ya lo sé que es un equipo. Pero la investigadora principal de la vacuna contra el virus que nos hemos puesto todo el mundo es una mujer. La investigadora principal del descubrimiento de la vacuna es una mujer. Bien. Hemos avanzado. Las científicas reivindican en los Nobel 2020. Es importante que las niñas tengan referentes. No hay que olvidar que Rousseau en el Emilio, en 1700 poco, decía que las mujeres no tienen que entrar en la escuela, que unas personas que van a servir para servir no deberían entrar en la escuela. Bueno, por suerte hubo una lucha feminista de las mujeres y las mujeres consiguieron entrar en la universidad. Y eso significa que hemos avanzado. Bien, un hombre, fijaos lo importante que es la terminología que se usa. Un hombre. Yo si fuese hombre diría, oiga, que no solamente es hombre, hay algo más, ¿no? Se suicida al verse acorralado por la policía tras apuñalar a sus hijos y a su pareja en Alcoy. Oiga, ¿y por qué en vez de un hombre no es el agresor, un criminal, un delincuente? O sea, un chico joven que roba una mercancía de 30 euros para venderla y sacar no sé qué, para comprarse no sé qué, o emborracharse, me da igual. Es un delincuente. Un chico que roba 30 euros. Pero un individuo que mata, apuñala a sus hijos y a su pareja en Alcoy, es un hombre
es un hombre. Yo haría, si fuese hombre, haría una manifestación para decir, oiga, mire, póngale título, póngale precisión a su lenguaje. Y la precisión del lenguaje es un asesino, es un delincuente, por lo menos delincuente, que comete y estamos hablando del 21 de marzo del 2021, del otro día, y estamos hablando del país, y estamos hablando de la sección de sociedad, que está bien. Señalo esto ¿por qué? Porque estamos en el diario de Menorca y ahí podéis ver arriba, podéis ver perfectamente, si esto se me señala, que ahí hay sucesos. Sabemos muy bien quiénes somos periodistas, sabemos muy bien que un suceso es un hecho extraordinario que ocurre en un ascensor, me parece, que aquí en Mahón, durante 2 horas y media hubo unas personas que estuvieron bueno, atrapadas en un ascensor. ¿Sucesos? Pues sí, no es habitual que los ascensores se paren en medio y que tengas que estar 2 horas y media hasta que te saquen. Claro que es un suceso, un hecho extraordinario que ocurre de vez en cuando, o bueno, si se repite en el tiempo, pues lógicamente hay muchos ascensores y se repite. Pero eso no es estructural, eso no forma parte de la sociedad y todos y todas tenemos que sufrir el hecho de que los ascensores se paren. ¿Suceso? Por supuesto que es un suceso. Eso sí, eso póngamelo usted en suceso. Pero es una pena que no esté el editor de noticias del diario de Menorca, porque cuando se piden que se repita el juicio al taxista que arrolló a sus parejas en Ciutadella del 29 de octubre, esto no es un suceso. O sea, sí que hemos avanzado, pero hay que decir que el diario de Menorca no ha avanzado. Pero no ha avanzado en lo fundamental que es saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa a las mujeres. Y vuelvo a repetir, los medios de comunicación tienen por objetivo hacer una ciudadanía libre. Para eso han nacido los medios de comunicación. Para lo que cada una individualmente no puede llegar a entender, se lo haga hacer más fácil el medio de comunicación correspondiente. Para eso han nacido los medios, para eso ganan dinero también los medios, que es muy lógico que ganen dinero, porque sí, como todo el mundo tiene que vivir de algo. En algunos casos, digo yo, se ha avanzado en recoger por qué los hombres ejercen violencia sobre las mujeres. En algunos casos. Fijaos, traigo una noticia. Julián Salgado fue un periodista muy conocido en Radio Nacional de España del 3 de junio de 1999. Fijaos, apenas 6 meses de casados, un hijo de 11 años de una anterior relación y una baja laboral del marido por depresión. Ahí está el porqué, una baja laboral del marido por depresión. Esos son algunos datos para encajar el asesinato, en cualquier caso inexplicable, de una mujer de 33 años en Madrid. Hay que hablar en grado de presunción, pero se sospecha de su pareja. Este es el porqué. Quienes no pasaron por una facultad de Ciencias de la Información o no se acuerdan ya, hay 6 preguntas fundamentales que la noticia tiene que responder. Primero es el qué es lo que ha pasado, el quién, el dónde, el cuándo, el por qué. Pero no puede haber, fijaos, como audiencia, tenéis que considerar que tenéis todo el derecho del mundo a escribir en Twitter, que algunas están continuamente en Twitter, para esto, para decir, oiga, por favor, ¿podría decirme cuál es el porqué, el why de su noticia? Porque, según me han explicado, toda noticia tiene que llevar la respuesta al por qué ha pasado lo que ha pasado. Hasta lo del ascensor. El ascensor, algo habrá pasado para que un ascensor se pare. Pero algo ha pasado. ¿Para qué? Está pasando para que un hombre llegue a matar a una mujer. Y estamos hablando de los casos extremos, que estamos hablando del asesinato, ¿no? Pero tenemos todo el derecho del mundo a preguntar a la periodista que firma esa noticia ¿podrías volver a redactar la noticia? Y vuelvo a repetir que ahora ya no hay ningún problema. O sea, llegas hasta el último redactor del ABC. Llegas, te enteras.
te enteras perfectamente. Oiga, quiero saber quién ha firmado, porque hay veces que ya digitalmente no se sabe quién firma esa noticia. Quiero saber quién firma esa noticia y por favor, ¿me podría poner usted con él o con ella? Porque quiero exigirle que como ciudadana tengo derecho a saber por qué ese hombre, que usted no dice delincuente, ha matado a su compañera sentimental. Pero estamos hablando de 1999, es decir, de hace 22 años. Los primeros casos, 2001 al 2004, estábamos acostumbradas a estudiar que se hablaba de crímenes pasionales, en los que muchos mataban por celos. Ya no se abordan así. Y ahora vamos a decir las cosas buenas. Y eso que lo he cargado ayer por la noche. Hay veces que no sé si ahora. Venga. Fijaos, una noticia de 2017 y otra del 2018. Las matan por el hecho de ser mujer. Este es el avance de este país. Y eso lo tenemos en una sentencia, me parece que es de la Audiencia Provincial de Oviedo. O por la cultura patriarcal. Vamos a ver. Carlos causó la muerte de Fátima por el hecho de ser mujer, culminando un acto de dominio y superioridad, minusvalorando su libertad de decidir poner fin a su relación. Esto está claro. Esto lo entiende todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué matan? Porque las mujeres, con el feminismo como teoría principal, el feminismo clásico, por supuesto, las mujeres nos rebelamos, leemos, estudiamos, hablamos con gente y entonces nos dicen que tengas cuidado porque si te das cuenta de que la persona con la que estás en relación y es un hombre, cree que tú vas a dejar de estar sometida y de servirle, puede ser que estés corriendo peligro. Eso es hacer un periodismo de calidad que contesta a la pregunta fundamental para hacerme libre. Yo, que me he enamorado, yo, que soy una chiquita de 18 años, yo, que estoy absolutamente apasionada por ese hombre, no me estoy dando cuenta porque el género me ha construido como sometida, controlada, me ha construido así. Yo no puedo echar la culpa a la chica de 18 años que se va con un hombre de 49 porque está enamorada de él. No, esa chica es víctima de lo que el sistema estructuralmente ha construido y está construyendo sobre ella. Hombre, pero es que estamos en el 2021. No, pero es que quienes me están escuchando, que estamos hablando, la mayoría de las que estáis aquí, estáis en el campo de la educación. Y sabemos, yo hice magisterio antes de periodismo y tuve la suerte de dirigir un centro de preescolar de 3 a 6 años en Ayluche, en Madrid. Y sé lo importante que es decirle a las niñas que tienen que ser seres autónomos y que te puedes enamorar, pero no te tienes que someter, pero tú no tienes que servir. Esas son las consecuencias. Y esto lo está haciendo muy bien, un acto de dominio y superioridad, minusvalorando su libertad de decidir poner tal. Esta es la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que me voy a enterar a ver quién es el juez para escribirle y felicitarle. Porque es que tuve que mirar mucho para encontrar una cosa así. El lenguaje periodístico, eso lo digo yo, que esconde a los hombres maltratadores y sobrerepresenta a las mujeres como víctimas, objetivamente fomenta la violencia masculina contra las mujeres.
Según el dossier de prensa, hombres que matan a sus esposas o compañeros, ese dossier que os decía antes, de enero del 84 que va a mayo del 85, los periódicos españoles, fijaros, en aquella época, estamos hablando del 84 y 85, informaron sobre 41 asesinatos cometidos por hombres, de los cuales el 85% fueron identificados con su nombre y 2 apellidos, y el resto con sus iniciales. O sea, en el 84 y 85 sí que los identificabais. Cuidado, no con sentencia firme, de condena. Desde el primer momento. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de identificarlos? A ver, ¿quién me puede decir? No, es que los identifican. Cuidado, me parece... Pero no digo que dejan de identificar para protegerlos, porque pobrecitos. Es decir, los medios de comunicación seguían la tónica. Yo tengo noticias de casos de violencia de género de 2019. Por supuesto que salía el nombre, porque era un suceso que ocurría de vez en cuando y entonces no había problema en identificar. Pero cuando ya el feminismo actúa sobre la sociedad y dice, cuidado, esto no es un hecho excepcional, esto es algo estructural, esto forma parte de la construcción de género de hombres que mandan y mujeres que tienen que obedecer. Entonces es cuando se dan cuenta y dicen, de identificar nada, no vamos a identificar. Si no, no tiene sentido. Y aquí es lo que os decía, esto lo dice Ana Requena en el diario, la socióloga Elena Casado cuenta cómo en sus investigaciones muchos hombres que entrevistaba en las cárceles no se reconocían como agresores machistas. Se nos presentan los hechos, dice Elena, tan concretos, los protagonistas tan individualizados, casi caricaturizados, que desdibujamos lo que es el machismo. Algunos nos decían, yo no soy ese, que tú te imaginas, podemos seguir cantando, ¿no? Y por tanto, lo que ellos hacen no lo ven como violencia machista. No, esto no tiene nada que ver con la violencia. Es que esta, poner el adjetivo que queráis, que era su mujer, lo que me hizo fue tal y tal. No, pero yo no tengo nada que ver con esto que habláis. Sí, tú tienes mucho que ver, mucho. Y hay algunos como tú, que ahora me parece que son 429 los que están en las cárceles españolas, que habéis llegado hasta ahí. Pero hay otros muchos que ni siquiera han entrado en la cárcel. Buenas prácticas periodísticas hoy. Traigo a nuestra maestra Amelia Valcárcel, que tiene un libro maravilloso que os recomiendo, que se llama Ahora Feminismo, la tercera edición. Ya es del 20, pero la primera es del año anterior, 2019. Las mujeres van en los 2 últimos siglos, he puesto mucho texto, pero merece la pena Amelia. Las mujeres van en los 2 últimos siglos adquiriendo poco a poco autoconciencia como sexo. Cuidado, no como género. No me sirve. Los hombres que han nacido como hombres y de repente quieren disfrazarse de mujer porque mola mucho ser mujer. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de las mujeres que nacen como sexo, como mujeres, como grupo de interés. Pero precisamente porque al hacerlo se oponen a un orden de valor que es el patriarcal compartido por varones y mujeres, no tienen fácil, fíjate que lo que dice Amelia, no tienen fácil señalar al contrario. Pensemos que todos los saltos por los que Occidente rompió las heterodesignaciones tenían un grupo opresor que se señalaba muy claramente, la nobleza de sangre, los capitalistas, los esclavistas, pero las mujeres nunca han responsabilizado a los varones de su situación disminuida. No es que a veces el feminismo no comprenda el protagonismo masculino en la presión de las mujeres. Ella lo tiene bien claro, lógicamente lo está teorizando todos los días. Pero pragmáticamente, es decir, en la práctica no se ve en la tesitura de airearlo. Yo digo, no se atreve a airearlo. Ahí tendría que ser mucho más clara
Amelia, no conviene, dice ella, o no ha convenido hasta el momento presente. Con lo cual podemos decir que esto que Amelia dice, tiene solamente está constatando un hecho que ocurre. No nos atrevemos a señalar a los protagonistas de quienes someten a las mujeres. No nos atrevemos. Y entonces yo digo a los medios de comunicación, cuando tengo la ocasión, como ahora, de hablar a un público amplio y heterogéneo, tengo la ocasión y hay que decir que estamos ya 20 años después. Y digo 20 años después de ese primer manual que se hizo para Radio Televisión Española. ¿Por qué hay que identificar al agresor? Porque cuando los medios de comunicación empiecen a informar con total naturalidad y tranquilidad que los agresores son médicos, son ingenieros, alcaldes, ministros, trabajadores manuales de cualquier sector, electricistas, da igual, trabajadores del campo, carteros, project manager, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabrá y se enterará por qué la violencia de género es estructural. Ya no forma parte. Queda bien claro que los agresores son, en el 99,9% de los casos, hombres, y las agredidas son mujeres. Esto a los hombres tiene que hacerles reflexionar. ¿Por qué me han construido dominante para ejercer el poder sobre otro ser que yo sé perfectamente que no me va a levantar la voz? ¿Por qué? Porque ahí está la construcción de género femenino. Por lo tanto, esto es lo que tienen que pensar quienes han nacido con características sexuales masculinas. Ya no se puede decir, digo, este es un asunto de las clases más desfavorecidas. Son inmigrantes, colectivo gitano, gente sin recursos, gente que vive en la calle, etc. Estos son los que ejercen violencia. No. El problema es que no nos cuentan, como muy bien sabe Ana, no nos cuentan que son ingenieros, que es el médico que te acaba de operar de la cadera, por ejemplo, es un maltratador y somete a su mujer. Si esto fuese del dominio público, lógicamente las mujeres espabilarían más y llegaríamos a construir esa audiencia libre capaz de gobernarse a sí misma. Esto es un ejemplo de cuál es el efecto de la formación en la profesión periodística. Como muy bien decía Juan Manuel, en la Radio Televisión de Castilla-La Mancha he formado a 179 personas, tanto de todo tipo, grafistas, cámaras, realizadores, el jefe de informativos, el secretario general también estaba, menos la directora, por cierto. La directora no estuvo en la formación. Pero fijaos lo que pasa en este gráfico. La edición de la mañana informan de los 38 años que les cayó ¿a quién? A Carlos Cuadrado, llamado Lucho, a Raúl Calvo o a Víctor Rodríguez, llamado Viti. Esto es la edición del mediodía, de las 3 de la tarde, de la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. Y fueron condenados en primera instancia, porque luego esto se levantó, claro, a 14 años por agresión sexual y a 24 años por cooperación por los delitos de Raúl Calvo y Víctor, que son los dos últimos, ¿vale? Bien, esta es la edición de la mañana, pero el grafista, el que hace estos gráficos en la Radio Televisión de Castilla-La Mancha, es Sergio, es un alumno modelo, es un hombre y claramente se está alineando con las mujeres que estamos luchando en contra de la violencia de género y me dice, Pilar, mira lo que vamos a hacer, ¿qué te parece? Para la edición de la noche, que yo acabo de entrar a las 2 de la tarde a trabajar, para la edición de la noche, ¿qué es lo que hemos decidido la periodista y yo? Este gráfico. Este gráfico. ¿Y el gráfico en qué se diferencia? Que ya no es Carlos Cuadrado, Raúl Calvo y Víctor Rodríguez, que a saber quiénes son estos. ¿Cuántas veces habéis leído una noticia en la cual el hombre que acaba de matar ya había estado en la cárcel, habéis salido de la cárcel sin cumplir la condena
completa. ¿Cuántas veces lo habéis leído? Cada vez más veces. ¿Por qué? Porque si los medios de comunicación sacasen la jeta de estos criminales, las mujeres estarían avisadas de que, uy, ¿de qué me suena a mí esta cara? Ah, pero si esta cara ha salido en la televisión como agresor de violencia de género. Pues esto es lo que pusieron por la noche. Esa es la diferencia entre ese gráfico de la mañana y ese gráfico de la noche. Y esto es importante, vuelvo a repetir, función de los medios de comunicación, hacer esa ciudadanía libre, que esas mujeres espabilen sobre lo que se les ha construido para ellas en aquel momento. Solo. Bien, vamos a pasar entonces, porque ya he dicho el punto último. Fijaos, estamos hablando de la CNN y esto es un pantallazo. ¿Qué dice esa mujer? Proteged a las mujeres de la violencia masculina. Que estamos hablando de que fuera no es tan avanzada la nomenclatura como se llama la violencia de género. Pero aquí claramente esa mujer claramente lo tiene muy claro, esa chica joven. Bueno, estos son los últimos datos de Google de hace 3 días. En la población mundial estamos ahora casi en los 8.000 millones y el 50,1%, 3.850.000 personas son mujeres. Son mujeres, el 50%. Bien, ¿por qué señalo esto? Porque cuando ahora mismo en Siria, que están en guerra, lucha Siria contra el país de al lado, serán 1 millón, 2 millones, 200.000 personas, etcétera, de una nacionalidad contra otra nacionalidad. Bueno, sí, vale, está en guerra, estamos en contra de las guerras, etcétera, etcétera. Pero es que aquí no hay ninguna guerra declarada y aquí hay la mayoría de la población mundial que está pasando lo que algunas llaman guerra con razón y otras no tenemos derecho a decir que es una guerra. ¿Por qué? Porque no hemos sido involucradas de una manera tan directa. Con esto, ¿qué quiero decir? Y hay hombres que me están escuchando. Lo que quiero decir es que los hombres, si quieren ponerse del lado de las mujeres, es decir, de quienes no queremos someter ni controlar a la otra parte de la humanidad, tendrían que ponerse esos hombres de nuestro lado, por una razón muy sencilla, porque todos los hombres, por supuesto, perdonad, bueno, es que claro, convendría un poquito de agua, todos los hombres no matan, sí que puedo, y aunque no pudiese, lo haría con los dientes. Porque no todos, es cierto que no todos los hombres matan. Es cierto que no todos los hombres agreden. Es cierto que no todos los hombres, como vimos, con las cuerdas, eso, estrangulan. Pero los hombres que están en la audiencia, aquí, tendrían que reconocerme que esas minúsculas, voy a llamar minúsculas, formas de poder sobre las mujeres, las ejercen con total naturalidad. Es decir, cuando hay una reunión de 6 personas y hay 2 que son hombres y 3 que son mujeres, se consiente perfectamente, como diría Amelia Valcárcel, que ese hombre, las mujeres sean condescendientes con él y ese hombre esté ejerciendo su poder que es, por ejemplo, tomar la palabra continuamente. Ayer mientras comíamos, pues había una pareja que le estaba continuamente dando la teórica, continuamente, y la comida duró 1 hora y media, pero la 1 hora y media fue de una teórica sobre una chica que decía que sí, que sí, y que sí, y que sí, y que no decía nada más. No lo pronunciaba, decía que sí. Bien, yo afirmo
Y todavía no he conocido a ningún hombre que no haya convencido de que todos, en mayor medida, que es tremendo la muerte y el asesinato, hasta en menor medida, que es, pues eso, dejar bien patente que es superior a ti. Eso es la masculinidad construida en todos los hombres, en todos. ¿Por qué? Porque todos han sido niños. Porque todos han visto las mismas películas donde el que puede es el hombre. No quiero extenderme lo que vosotras como educadoras sabéis también. No quiero extenderme, pero esa es la realidad. La realidad es que tienen que reconocer que el otro día leí, no, tendría que haberlo puesto aquí, un chico de 18 años que decía, no soy culpable de nada, pero me han hecho así, pero en cualquier instancia yo me siento superior a cualquier mujer. A cualquier mujer. Él no tiene la culpa, los hombres no tienen la culpa. Sí que son responsables de no manifestarse como nosotras, que sufrimos esa violencia patriarcal. Sí que son responsables de no enfrentarse a los asesinos, delincuentes y criminales que incluso están llevándose por delante a las mujeres. Eso es lo que yo pediría. A ver si se me calienta un poquito. Por eso traigo que el 50% de la población, en mayor o menor grado, sufre violencia. Bueno, los datos que ya yo no voy a decir porque todo el mundo lo sabe, el 51% en mayor o menor grado recibimos algún tipo de violencia, que no es un problema de clase social, ni de que seamos negros, ni que seamos indios, ni que seamos amarillos, ni nada, ni de opción sexual, ni país de origen, etcétera. Y aquí tenemos al diario de Ibiza. Cristina, el gobierno revisa las estadísticas de crímenes machistas, las víctimas mortales ascienden a 114 y Violeta Molina Gallardo hace una noticia larguísima y que está muy bien. Violencia machista está muy bien. Lo que yo planteo es lo otro, cuando son los casos concretos, el tratar de decir el porqué. Una de cada 3 personas, estoy hablando de lo rojo, el 30% de las mujeres han sido sometidas a violencia física o sexual por parte de un compañero o un. Me vais a decir, Pilar, pero tú estás exagerando, aquí habla del 30%. No, aquí habla del 30% de las mujeres que reconocen sufrir violencia sexual. Ese es el problema. ¿Por qué yo amplío a que el 50,1% o 5% de las mujeres, de una u otra forma, de mayor o menor grado, sufrimos violencia sexual? Porque hay muchísimas mujeres que no reconocemos lo que es violencia por el hecho solamente de haber nacido con el sexo femenino. Esto lo pasamos. Acabo ya, ¿eh? La violencia, aquí está. Las mujeres en general no la perciben como tal. No tienen conciencia de su situación. Por eso la violencia es estructural. Forma parte de la estructura. Ni siquiera las víctimas se dan cuenta de que son menospreciadas en sus relaciones. Cuidado, ¿de pareja solo? No, de pareja. El jefe, el que va al lado de ti sentado en el metro. Y nació con características sexuales masculinas y tú femeninas. Y tú tienes un doctorado por Cambridge y lo que quieras. Pero este individuo se siente superior a ti y se siente superior y tiene perfectamente la posibilidad de hacer así con la pierna y tú tener que recoger las piernecitas y decir, voy a cruzar las piernas para no tener problemas con este individuo. ¿Por qué? Porque ha nacido hombre, sí, y sobre todo ha nacido hombre y hay una cuestión fundamental. Por eso yo tengo la posibilidad de decir que podemos salir de estas el día que los hombres se den cuenta. Han nacido hombre, ese es el pecado. O sea, yo he nacido hombre y ya tengo el pecado. No, 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 no. No, y estamos en 2021 y llevamos mucho tiempo luchando contra esto en España y no te das cuenta de que cuando abres una pierna y estás empujando a la doctora por Cambridge a que cierre las piernas para no tocarse contigo, tú
estás haciendo eso porque te han dicho que tienes derecho sobre esa mujer que tienes a tu izquierda. Ese es el grave problema. No solo mayoritariamente se acepta la violencia contra las mujeres, sino que incluso llegan a reproducir las bases ideológicas del sometimiento. ¿Qué es lo que hace una mujer cuando tiene un hijo y cuando tiene una hija? Reproduce, si no tiene conciencia feminista, reproduce íntegramente los estereotipos, que estoy segura de que Ana va a explicarlo muy bien. Aun cuando cada vez más hombres se convencen de la existencia de la violencia contra las mujeres, este reconocimiento no afecta a las estructuras inconscientes de la masculinidad. Y yo añadiría, esto lo dice Michael Kaufman, que es un hombre que está de parte de las mujeres, y yo diría, ni afecta tampoco a las estructuras inconscientes de la feminidad. Y esto es una manifestación que tuvimos, no es la última, del 23, no es la del 23 de octubre de Madrid, que tengo que deciros, por supuesto que yo asistí, tengo que deciros que es una manifestación que yo no recordaba, por el activismo, por las mujeres jóvenes gritando, señalando y diciendo que no están dispuestas a sufrir ni siquiera el menor grado de la violencia que hemos sufrido y que estamos sufriendo las mujeres, y no digamos mayores, lo que le ocurre a una mujer mayor cuando se plantea que hasta aquí hemos llegado y que me quiero separar. No, las mujeres han llegado al feminismo, mujeres jóvenes, y no están dispuestas, bajo ningún concepto, no están dispuestas a olvidarse de que son minusvaloradas, de que cuando van a un trabajo y no se habla de hombre o mujer para ese trabajo, es muy probable que teniendo un currículum mucho mejor que un chico, elijan al chico por el simple hecho de que a lo mejor piensan que tú vas a tener 4 hijos y ese chico tendrá una mujer que cuide a esos 4 hijos, por lo tanto yo elijo a este hombre por el hecho de que va de hombre. Por lo tanto, no olvidemos, lo que he querido contar en esta intervención es, primero, que hemos hecho los deberes en este país y que también hay que reconocerlo, ha sido gracias a un hombre, a un presidente de gobierno que mire por dónde, en este momento estoy hablando bien del PSOE, que es Zapatero. En otras cosas no, en otras cosas que están haciendo no hablaría yo exactamente igual. Pero sí que Zapatero consiguió sacar una ley donde se habla de violencia de género, que significa la violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. He tratado de demostrar que la violencia es estructural, es decir, hay una parte que no es consciente de que está ejerciendo violencia, que son los hombres, y que minusvaloran totalmente el poder que tienen. No sobre otros hombres, que a lo mejor los otros hombres no se dejan tener poder sobre ellos, pero sí sobre todas las mujeres con las que se encuentran. Y en tercer lugar, solamente la recomendación precisa para los medios de comunicación. Por favor, sujeto de la oración, el delincuente, el criminal. Y el porqué. El porqué lo tenéis en la ley. 1/2004. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante tu exposición, muchos datos, mucha información y muchos cuestionamientos que nos tenemos que hacer todas y todos, y sobre todo todos. Vale, no sé si aquí en la sala hay alguna pregunta. En la videoconferencia, puesto que a través del chat podéis plantear preguntas también para Pilar López. Mientras os animáis. Desde aquí. Ajá. Y si tenéis alguna pregunta aquí en sala, os pasará el micrófono para que los compañeros que están por videoconferencia puedan escucharos también. Micro de mano. ¿Yo? ¿A ti te he dado? ¿A ti no te he dado?
Es que siempre me Por duda. aquí nos dicen en el chat, Pilar, que estupenda exposición, que enhorabuena. Eso es que estás de acuerdo conmigo. ¿A que sí? ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión, hacer algún Sois comentario, lo alguna mismo. pregunta? Podéis compartir. Porque si no, a ti no te llegaría. Ay, pues, Ana, no tengo más, pero es un protocolo que lo puedes activar. Bueno, parece que ha quedado todo muy claro. Pilar, no sé si alguien quiere participar. El compañero de sonido tiene el micrófono, se lo podéis pedir y... Por aquí dicen que enhorabuena, que estupenda exposición, y también plantean que muy interesante la exposición. El tema de identificar a los agresores y publicar el nombre es un tema difícil, plantean. Supongo que se hace referencia al tema de protección de datos. Claro, pero esa persona tendría que preguntarse. ¿Micrófono? No sé si tienes... ¿Está activo? ¿Micrófono? Que si os dais cuenta, claro, fijaos la importancia que tienen los medios, que como ahora no identifican, porque además luego los medios no cubren las sentencias condenatorias. Cuando suben de nivel no cuentan. Por lo tanto, cuando hay condena, que sí que puedes identificar con nombres y apellidos al condenado, como eso no es habitual, dice, es difícil el tema de identificación, pero esa persona no me ha escuchado cuando yo he dicho, ¿y por qué del 81 o 82, en un año entero, en 41 noticias, en el 100% prácticamente los han identificado? ¿Cómo es que tenemos la misma ley, exactamente la misma? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahí no es difícil. Porque los medios de comunicación han acostumbrado y venían acostumbrándose a publicar nombres y apellidos. Cuando ya, como se dijo por ahí, los medios de comunicación piensan que aquí estoy enfocando a la parte masculina de la población y no conviene, es difícil, no es difícil, no es difícil. Yo poniendo simplemente, supuestamente, ya está, solucionado el problema. Yo pongo el nombre del agresor, supuestamente ya lo condenará la justicia o no lo condenará la justicia. ¿Tan difícil es? No, no es difícil. O sea... Yo sí quería hacer una observación. Sí. Una pregunta en sala. Espera, el micro. Gracias. Bueno, enhorabuena, Pilar. Ha sido un placer escucharte y muy, muy inspiradora tu charla, sobre todo para los profesionales de la información. Gracias. Nos encontramos en las redacciones con un problema y es que la información nos la tienen que proporcionar fuentes oficiales y es muy común que no nos den información sencillamente. O sea, muchas veces el contexto, o sea, los antecedentes de un maltratador, de un detenido por agredir a su pareja o expareja, no nos lo facilita la policía, ni la Guardia Civil, ni el juzgado. No hay manera de conseguir determinada información y muchísimo menos el nombre. Aparte de que, claro, con la presunción de inocencia, cuando alguien no está condenado por una sentencia, no se puede poner quizás iniciales en un momento dado, pero a menudo es que no tenemos esa información. Cuando recientemente en Ibiza un chico tiró por el balcón del hotel a su novia, que era una chica joven, no sé si tenía 20 años, y la mató, y él se tiró después, nosotros nos enterábamos de la información por los medios italianos, porque ella era italiana. No había manera de que los investigadores, que eran pues la policía de Ibiza, nos facilitara información, ni siquiera los nombres. O sea, el nombre de la víctima, el nombre del agresor, que era su novio, los sacamos de medios italianos. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que es necesaria una labor pedagógica también en las fuentes que proporcionan la información, fuentes judiciales, policiales, asuntos sociales, pues para que informen adecuadamente también a los medios. Porque a veces
lo que hacen es transmitir prejuicios. Nada más. Ya. Bien, pero para eso estamos aquí y para eso hemos visto que se hacía con total normalidad, se identificaba con total normalidad. Y entonces tenemos que entender la dificultad ante la que estamos y sobre todo yo, Cristina, ¿qué te aconsejaría? Claro, si el problema ha pasado en el Ferrol, pues seguramente te va a resultar muy difícil. Pero si el diario de Ibiza, hay aquí un caso que por desgracia tiene que haber, porque hemos hablado de violencia estructural, yo muevo Roma con Santiago y voy a las señoras de la limpieza del Hotel X, donde se ha producido ese hecho, para tratar de conseguir el nombre, los apellidos y si puedo, la imagen. Y pongo, por supuesto estamos hablando de supuestamente, pero muy bien, se sabe muy bien que en el 90% de los casos esa persona ha cometido ese hecho. ¿Por qué? Por la razón que yo he dado también. Como dice Amelia Valcárcel, a las mujeres y a los medios de comunicación, hombres y mujeres, nos cuesta mucho trabajo señalar, tú has matado. Por lo tanto, si hacemos, falta la tesis, esa tesis que la haga alguien que en estos momentos está haciendo periodismo. Falta la tesis en donde se diga de cuántos casos se ha nombrado, identificado al asesino y no era él. Es decir, ese prurito que tienen fundamentalmente los jueces que no defienden los derechos de las mujeres, no, es que podemos estar acusando a un inocente. Tesis doctoral, dígame cuántos inocentes se ha acusado. ¿Por qué? Porque era una práctica habitual. Esta es una razón que no admite réplica. No admite réplica. Cuesta mucho trabajo señalar al asesino, de manera que los casos de violencia de género desde el 2003 que se están contabilizando y que llegan a 1.137, me parece, hasta ahora, son 1.137. ¿Sabéis qué os digo? Que no. Ahí estoy segura de que hay que añadir por lo menos un 25% más, que no han sido diagnosticados como violencia de género, porque eso es lo habitual, eso es lo que construye la sociedad patriarcal. La dificultad de nombrar a los hombres, y estoy señalando a una mujer para no señalar a ningún hombre, estoy señalándola a ella, la dificultad de señalar los actos delictivos, aunque sea a menor escala, que cometen los hombres. No, Pilar, es que pueden ser inocentes. Dame datos. Venga. Dame datos, yo te ofrezco datos, dame datos. No hay datos. Aquí en el chat matizan que las sentencias actualmente ya no se difunden con nombres y apellidos. No sé, lo desconozco yo. Y luego plantean otra pregunta tan interesante. Dice, hola Pilar, ¿qué opinas que algún titular de prensa escrita diga, entre comillas, una mujer es maltratada cuando la víctima tiene solo 16 años? ¿Es mejor decir menor de edad en vez de mujer? Bueno, yo niego la mayor, porque yo no pongo de sujeto a una mujer ni menor de edad, ni víctima, no la pongo de sujeto. Lo importante es el agresor. Por lo tanto, ni menor ni nada. Y cuando ya desarrolle la noticia, pongo entre paréntesis 16 años. Y que la gente le llame mujer, joven, medio pensionista, si quiere. Pero si no tengo ese problema, no tengo el problema. Yo quiero que los medios se enfrenten a lo que dicen las normas del periodismo básico. ¿Quién comete la acción? Y no hay que olvidar que el español no es pasivo, no es una lengua pasiva como lo es el inglés. En el inglés estaría más justificado. Pues sabéis que lo poco bueno que he leído en inglés de señalar al agresor, no tiene ningún problema de hablar del agresor, de perpetrator.
No tienen ningún problema. Es decir, el problema no existe porque quien hay que fijarse es quién ha realizado la acción. ¿Dónde se ha realizado la acción? ¿En Menorca o en Teruel? Vale. Y además, ¿cuándo se realizó? ¿Y por qué se realizó? ¿Por qué se realizó? Que tampoco figuran en la noticia. Pon, supuestamente, es un caso de violencia masculina contra las mujeres. Supuestamente. Ya seguiremos informando. Y luego, Cristina, lo de las sentencias. Ahí es que no hay motivo. O sea, no hay motivo. No hay motivo ni en el espacio, aunque tu publicación va también en papel, ¿verdad? El diario de Ibiza. O sea, nunca es motivo. O sea, un problema mundial, como he tratado de mostrar, con el 50% de la población en mayor o menor medida violentada de alguna forma, no hay motivo para que los medios de comunicación digan que no tengan espacio. Y, por supuesto, cuando hablamos de medios digitales, no digamos. ¿No os ha pasado a veces empezar a leer una noticia que no tiene nada importante? Y entonces yo le doy al móvil para abajo, digo, esto sigue, anda, esto no me interesa. Claro, es infinito el espacio. O sea, ¿pero por qué me pone usted a mí la mente en el problema del ascensor? Pero si es que yo no me dedico a instalar ascensores en Ibiza. Entonces, no me cuente tanto detalle, cuénteme los detalles de lo que te piden como periodista, que es decir, ¿por qué este hombre ha llegado hasta este extremo de cometer un crimen contra el principal derecho humano, que es el derecho a la vida? Dímelo, cuéntamelo. ¿Para qué? Para que todas las mujeres del mundo, los 3.842 millones de mujeres del mundo, estén avisadas de con qué se pueden encontrar en la vida. Muy bien. Sí, ¿hay más preguntas aquí en sala? A ver. ¿Hola? Sí. No, era sobre, bueno, si estás preocupada porque hace poco salió una encuesta que decía que 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 29 años negaba la existencia de la violencia de género. No sé si te parece que estamos ante un retroceso y, bueno, Sí. un poco también tu opinión sobre el papel que tienen las nuevas plataformas de información, porque muchos jóvenes no se informan por los medios de comunicación tradicionales, sino por las redes sociales o otro tipo de plataformas. Gracias. Claro, claro. No he querido entrar para nada, en el grave problema que tenemos en el año 2021, 2020, etcétera, con lo que tú, ¿cómo te llamas? Yolanda. Con lo que Yolanda acaba de señalar. Efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Los medios de comunicación, como he tratado de demostrar en España, han avanzado muchísimo. Pero ¿cuál es el problema? Que las redes sociales no las controla nadie. Y sabemos, pero ya no quiero hablar de las redes sociales. También me he planteado que no iba a hablar, aunque hay gente de educación aquí, no iba a plantearme qué significa. ¿Qué significa? Fijaos, ¿qué significa? Que el último dato que he leído es, a los 8 años hay niños que empiezan a entrar en webs pornográficas. A los 10 es normal, pero cuando yo he leído que a los 8 años empiezan, da igual que seas madre y no le compres el móvil a tu hijo, da igual, lo tiene su compañero de recreo, el otro y el otro y el otro y el otro. No te preocupes que se lo van a dejar, no te preocupes que se lo van a enseñar. Ese es el grave problema. Y el grave problema es que esto, tampoco quiero hablar de la sociedad capitalista y tampoco quiero hablar de la ansia de beneficios y tampoco quiero hablar de Mark Zuckerberg. No quiero hablar. Porque por lo menos a Bill Gates, que siempre presumo de haberme sentado aquí al lado de Bill Gates en Radio Televisión Española cuando vino a España, cuando él empezaba. O sea, hay que decir que Bill Gates no es lo mismo que Zuckerberg. Pero lo que tenemos que pensar es que esta sociedad tiene que darse cuenta de que sus hijos
sus nietos van por un camino tremendo. Porque claro que se llega hasta asesinar a una mujer, pero claro que es cierto que nunca van a llenar su capacidad, hablo de los niños, que están expuestos a la pornografía, etcétera, y que no quiero entrar las formas de pornografía que he leído que existen. Es decir, existe la relación sexual para maltratar a la mujer sobre la que se ejerce ese poder. Si tú quieres que tus hijos, que tus nietos, mientras que esta sociedad no se dé cuenta de esto, de la barbaridad, porque no, mis hijos no, los hijos del vecino, no te preocupes, son mis hijos, tus hijos, tus nietos, todos, absolutamente todos. Mientras que no se dé cuenta y no se movilice por este asunto, va a hacer muchísima gente desgraciada. Y luego hay otro tema que no hemos hablado y que no es cuestión de esta ponencia. Hay que darse cuenta de que las relaciones sexuales que promueve la sexualidad masculina dominante son relaciones que trae como consecuencia embarazos. Y luego usted va y me prohíbe el aborto en una chica de 17 años que estaba enamorada de su novio y que tuvo relaciones con penetración. ¿Por qué los medios no informan nada de que hay relaciones sexuales sin penetración? Porque, claro, la penetración, tendrían que hablar los chicos que me están escuchando, es lo que se me exige si soy hombre. Ese es el problema. O sea, usted está hablando de la cantidad de niños que pasan hambre, que se están muriendo en muchas partes del mundo, pero está relacionado con la pornografía, no ya con la violencia masculina de esas mujeres que las matan, sino que estamos hablando de la cantidad de gente que nace, no porque quiera esa mujer, que al fin y al cabo es la que tiene que decidir, cuidado. O sea, yo lo llevo en mi seno, yo lo tengo que parir y la sociedad me exige que yo lo cuide. Hasta ahora. Luego sí, me pueden ayudar y ir a comprando los dodotis. Ir a comprar los dodotis. Pero yo soy la que me quedo embarazada. Pero no nos damos cuenta de que los medios de comunicación, Cristina, es lo que habría que informar para que las niñas no se quedasen embarazadas. Es que le quería tanto y me pedía relaciones con penetración. Pero esto hay que decirle a las niñas que no. Que no, que no. O sea, tomas la píldora. ¿Tienes derecho al aborto? En Madrid, en estos momentos, una niña de 15 años que se quede embarazada no puede abortar. Isabel Díaz Ayuso no lo permite. Una mujer, por cierto. Pero nos damos cuenta de la cantidad de cosas que no han salido aquí. Me he ido a la sexualidad, pero es que es fundamental. Es fundamental. Tú sigue película tras película tras película hablando del amor romántico. Es que estoy enamorada, lo que él diga, lo que él quiera. Y luego decimos que las mujeres son tontas. Pero es lo que habéis hecho. Es lo que habéis hecho. Por lo tanto, ¿a quién le corresponde? Pues a la educación. A la educación que están por ahí. Y a los medios de comunicación. Parece mentira la cantidad de porquería que se publica. Y cuestiones fundamentales, la base de la felicidad de mujeres y hombres, no se cuenta nada. Bueno, que no le dejo tiempo para Ana. Mucha concreción en dos aspectos que plantean. Mucha concreción. ¿Crees que somos responsables de estar cediendo espacio público a ciertos discursos de odio que no tendrían que tener lugar? Y por otra parte, un policía que hace protección de víctimas plantea: la mayoría de mujeres que tutorizamos tienen auténtico pánico a que se les pueda identificar en los medios de comunicación cuando se dan datos sobre el agresor. Personalmente les indico que la información es protección. ¿Cree usted esto es así? Pero fijaos, muy breve, por favor. Pero fijaos, dice la pregunta, esta última, porque la primera vamos a pasar de ella, no tenemos tiempo. Esta última dice que se habla
que se dan muchos datos de las víctimas, pero si se dan muchos datos de las víctimas porque los medios de comunicación no tienen ningún problema en dar los datos de las víctimas, si es que la víctima no tendría que ser identificada. ¿Por qué? Porque los hijos que van al colegio, que tienen 7 años, esos niños, tu mamá, tu papá pega a tu mamá. ¿Por qué? Porque ha salido el nombre de la víctima. Yo lo que planteo, me he centrado en el agresor, pero lo que plantean los medios de comunicación es que la víctima da igual quién sea. Tú o yo o usted. Da igual, da igual. Lo que interesa es stop a la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, lo que interesa, cuidado, yo no quiero identificar por identificar. Yo no quiero identificar a los hombres como delincuentes, asesinos y maltratadores. No. Pero si usted ha hecho esto, es necesario que toda la sociedad conozca, porque a lo mejor mi cuñada se encuentra cuando usted salga de la cárcel después de 20 años de haber matado y siendo condenado. No me interesa que mi cuñada, que tiene mi edad, se encuentre con usted en el ascensor, que se paró 2 horas y media, y que usted empiece una relación con ella. No me interesa. O sea, yo no quiero identificar a los hombres. No quiero. Pero es necesario identificarlos para que las mujeres aprendan que ese hombre que vive en Mahón, y que sois 30.000 habitantes y que sois muy poquitos, sepa que ese hombre, incluso calle tal, número cual, es un maltratador. Cuidado, y me podéis decir, Pilar, pues lo mismo pasa con los hijos. Le van a decir su amiguito, pues tu papá, claro, pero yo lo que estoy haciendo, identificando, es evitar que se siga cometiendo estas atrocidades, que vuelvo a repetir, que son a escala mundial. Y ya está, y ya me voy. El debate podría continuar mucho. Es que vamos fatal de tiempo. Usted es el juez. Muy breve. ¿No? Hay una Es que había un juez que estábamos hay esperando, una intervención en como sala agua de mayo. muy breve. Supongo que vendrá más tarde el juez porque le habrá surgido algún imprevisto. Ya, claro, no Tenía suelen previsto asistir a venir. mis conferencias. No solamente. Sí. En las redes sociales, cuando veo una noticia sobre violencia, Es que si no, no se graba. Sí, no, se oye. Está bien. ahora sí. Una de las noticias cuando sale en las redes sociales es, bueno, la primera pregunta que se hace, ¿de qué nacionalidad es ese señor? Quisiera saberlo. Ya está. Ya, claro. Pues usted a partir de ahora, el 50,9% sufre violencia. Por lo tanto, de cualquier nacionalidad, de cualquier color de piel, de cualquier estatus, de cualquier clase social, cualquiera. Hemos acabado. Gracias por su intervención. O las felicitaciones que está viendo a través del chat en la videoconferencia. Nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. volvemos a conectar a las 11:10.